Buen día, cordial saludo de paz y bien. Somos José David Guerra Gaviria y Duván Manuel Benítez Pacheco, maestrantes en recursos digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena. En este video les presentamos nuestro trabajo de grado titulado Fortalecimiento de la motivación hacia el aprendizaje de las ecuaciones lineales mediante el aprendizaje basado en juego apoyado en recursos educativos digitales, desarrollado con estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa Santa Fe de Turbo, Antioquia, bajo la dirección de la docente Diana Paola Pérez. Bueno, en este video nos vamos a enfocar principalmente en los dos últimos capítulos de nuestro informe, la intervención pedagógica con su respectivo análisis, conclusiones y recomendaciones. Antes de eso, le traemos un contexto breve de la problemática, los objetivos y la metodología. Y al final les vamos a mostrar el recurso que hemos creado, que hemos diseñado con EdCELearning. Bien, en el contexto y la problemática identificamos que los estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa Santa Fe de Turbo presentan una notable falta de motivación hacia el aprendizaje de las matemáticas en esta disciplina, especialmente frente a las ecuaciones lineales, una situación asociada a metodologías de enseñanza tradicionales centradas en la memorización y a las condiciones socioeconómicas vulnerables propias del municipio de Turbo. Bueno, hay que reconocer que esta problemática no es exclusivamente de nuestra institución. A nivel global, la prueba PISA del 2022 evidencia una caída sin precedentes en el desempeño matemático de los estudiantes a nivel mundial. A nivel nacional, los resultados de las pruebas Saber noveno muestran que buena parte de los estudiantes colombianos se ubican en niveles mínimos o insuficientes en esta disciplina de las matemáticas. A nivel regional, según datos de Antioquia, como vamos, Urabá presenta uno de los desempeños más bajos en matemáticas en todas las subregiones del departamento de Antioquia. Este panorama que va de lo global a lo institucional fue justamente lo que nos motivó a intervenir. Bueno, con respecto a los al objetivo general y los objetivos específicos, tenemos que el objetivo general principalmente frente a esta problemática fue, formulamos como objetivo general fortalecer la motivación hacia el aprendizaje de las ecuaciones lineales en los estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa Santa Fe mediante el diseño e implementación de un recurso digital fundamentado en el aprendizaje basado en juego. Para lograr dicho objetivo nos centramos en 4 objetivos específicos. Primero, diagnosticar el nivel de motivación intrínseco de los estudiantes. Segundo, diseñar el recurso educativo digital en la plataforma EdCELearning. Tercero, implementar las actividades de ese recurso con los estudiantes de noveno grado. Y cuarto, evaluar el efecto de recursos sobre la motivación de los estudiantes hacia las ecuaciones lineales y más que nada hacia esta disciplina. Ahora, para la metodología de esta investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto que combina datos cuantitativos y cualitativos dentro de un tipo de investigación descriptiva. Como modelo, pues adoptamos la investigación acción pedagógica que, según Kemis y McTaggart, le permite al docente investigar y transformar su propia práctica de una manera cíclica, planificando, actuando, observando y reflexionando. En nuestro caso, esto se traduce en 4 fases articuladas con nuestros objetivos, que fue diagnóstico, diseño, implementación y evaluación. Ahora, para la población y la muestra, pues tenemos que la población estuvo conformada por lo menos por 89 estudiantes de noveno grado de la institución.
De ellos se selecciona una muestra intencional de 20 estudiantes para participar en la intervención. Finalmente contamos solamente con 16 de esos estudiantes que pudieron acompañarnos completamente en todo este proceso, ya que los 4 restantes pues no asistieron por situaciones personales que se les presentaron. Se trabajaron con estudiantes entre los 13 y los 15 años y se contó con la autorización de la rectora y con los consentimientos informados de los padres, madres y acudientes de dichos estudiantes, para así garantizar los principios éticos de la investigación con menores de edad. Bueno, para la recolección de información utilizamos 3 técnicas, las cuales fueron encuesta, observación participante y entrevista. La encuesta fue un cuestionario de motivación de escala Likert de 12 ítems, organizada en 3 dimensiones. La segunda fue un diario de campo durante las 2 semanas de implementación, y la última fue una guía de entrevista semiestructurada para el cierre del proceso. Bueno, para esta parte también tenemos que tener presente que estos instrumentos fueron validados por 2 expertos externos, una docente de matemáticas con 30 años de experiencia, la profesora Gladys, y la cual es especialista en gerencia informática, y un docente de matemáticas y física, el profesor Harrison, con 16 años de experiencia y una especialización en informática educativa. Ambos evaluaron la claridad, pertinencia y coherencia de los instrumentos, lo que nos permitió ajustar la redacción y organización de las preguntas antes de aplicarlo. Además, el análisis fue mixto. Los datos cuantitativos del pretest y del posttest se tabularon en frecuencias y porcentajes, ítems por ítems y por dimensión, para calcular la variación atribuible a la intervención. Los datos cualitativos de los diarios de campo y las entrevistas se analizaron mediante categorización y codificación abierta, identificando categorías emergentes como la participación, el interés, la autonomía. Para finalmente integramos todo esto, ambos tipos de hallazgos, mediante una triangulación metodológica, buscando que la evidencia cualitativa explicara los cambios observables en los datos cuantitativos y no simplemente los acompañará. Seguidamente, después de hablar un poco acerca de las técnicas e instrumentos, hablemos también sobre la estrategia de intervención pedagógica. Esta estrategia parte de la fase de intervención que el compañero anteriormente recordó, que era la fase de diagnóstico, la fase de diseño, implementación y la fase de evaluación. Sí, bueno, la fase de diagnóstico, ¿qué nos permitió identificar? Bueno, con este diagnóstico nosotros podemos observar que gran parte de los estudiantes manifestaban inseguridad frente a las ecuaciones lineales, ¿sí? Y que había falta de motivación en cuanto a la metodología tradicional. Pero al mismo tiempo observamos algo muy clave, algo preciso, y era que eh, había una disposición favorable frente al uso de herramientas digitales y especialmente a los juegos. ¿Sí? Por esto es que esta información fue un punto de partida para el diseño de la estrategia común. Sí, con base a este diagnóstico, nosotros diseñamos un recurso educativo digital llamado Matemáticas Fáciles de Ecuaciones Lineales. Sí, este recurso fue diseñado en la plataforma SLearning, la cual es una herramienta de acceso libre y código abierto que nos permitió integrar tanto la multimedia, la interactividad y la retroalimentación inmediata, ¿sí? Que son características especialmente adecuadas para un contexto con recursos tecnológicos limitados. En este caso, eh, el contexto que viven los estudiantes de la institución educativa de Santa Fe. ¿Sí? Bien, dentro de este recurso desarrollamos 2 actividades basadas en el aprendizaje basado en juego. ¿Sí? La primera actividad se llamó ¿Quién quiere ser millonario? Que era un juego de preguntas progresivas en el que los estudiantes debían resolver ecuaciones lineales para ir subiendo de nivel, ¿sí? Para ir avanzando de nivel. Y
lo chévere era que se podían apoyar de comodines como estrategia. La segunda actividad que pusimos en práctica era Bingo Loco, sí, que se adaptó, o sea, que adaptó la dinámica de un bingo tradicional al contexto algebraico. ¿Sí? Aquí el estudiante lo que debía hacer era interpretar una situación problemática, identificando la ecuación lineal correspondiente a dicho problema y verificar si el valor numérico presentado cumplía con la condición planteada. Aquí les puedo mostrar cómo se veían las dos actividades o cómo se ven las dos actividades en el recurso diseñado en el CLA. Hay que destacar que estas dos actividades se implementaron en dos sesiones. ¿Sí? Estas dos sesiones, primeramente se tenía planeado hacerlo con 20 estudiantes, pero por situaciones de fuerza mayor, situaciones personales, simplemente 16 de ellos fueron los que pudieron combinar las dos sesiones. ¿Sí? En ambas sesiones se puso en práctica lo que era el diario de campo y los cuales registraron niveles altos de motivación y participación. En casi todos los indicadores de observación se veía que el muchacho se presentaba a niveles altos de motivación. Incluso el vínculo loco que seguía un poquito más de mayor complejidad en cuanto a la interpretación algebraica, ¿sí? Se pudo observar que había muchísima participación frente a los estudiantes. Bien, ahora enfocémonos un poco a hablar acerca del análisis y los resultados obtenidos después de la intervención. ¿Sí? Al inicio a los estudiantes se les practicó un pretest, ¿sí? Para saber cómo llegaban los estudiantes a la intervención. ¿Y qué pudimos nosotros encontrar? ¿Sí? Que 43% o más del 43% de los estudiantes se sentían incapaces de resolver un negocio en línea. Y observamos también que el 56% no disfrutaba el proceso de aprender matemáticas. ¿Sí? ¿Qué nos confirmó esto? Que la motivación intrínseca y la autoeficacia era la más deficitaria del grupo, ¿sí? Y orientó al desarrollo, al diseño de nuestra intervención al fortalecimiento prioritario. Después de la intervención, el contraste entre el pre-test y post-test, que también se realizó otro cambio muy marcado. Podemos ver en esta gráfica, cuando se le preguntó al estudiante que si se sentía capaz de resolver ecuaciones, el 31% de ellos respondió en el pretest. ¿Sí? Pero ya se marcó la diferencia que después de la intervención ya era el 94% quien se sentía capaz de resolver ecuaciones. Disfruto del proceso de resolución pasó de un 25 a un 75% de estudiantes. Persisto ante las dificultades, pasó desde un 50% a un 85 a 81%. ¿Sí? En el otro ítem que se le preguntó si el logro le generaba satisfacción personal al estudiante, se pasó de un 25% a después de la intervención a un 88%. El promedio de la dimensión intrínseca y autoeficacia pasó de un 33% a un 84%. ¿Sí? La dimensión con los cambios más contundentes de todo el cuestionario. ¿Sí? Y el ítem de autoeficacia, o sea, el primer ítem que si me siento capaz de resolver la ecuación, fue el de mayor variación, que pasó de un 35.25% a un 93.75%, que es aproximadamente un 94% que es la referencia que estaba indicando en un principio. ¿Sí? En cuanto al otro ítem, la otra dimensión que se le preguntó a los estudiantes, que era la dimensión de valor y relevancia del aprendizaje, podemos observar unos cambios marcados aquí también, y es que se le preguntó al estudiante si comprendía la utilidad la utilidad de esta ecuación en problemas reales, y en el pretest solamente el 38 comprendía, pero ya después de la intervención son 75. Que si ese tema como tal era fundamental para los grados superiores, en el pretest el 44% creía eso, pero ya después de la intervención ya pasó a un 94% de esos estudiantes. Que otra cosa era que se le preguntó de que si le interesaba participar activamente en clase.
Entonces, en el pretest solamente 31% va a participar en la clase de matemáticas como tal. Y ese, ese cambio pasó a un 50% ya después de la intervención. Sí. También se le preguntó si es valioso para mí la formación académica, entonces pasó en el pretest irían solamente el 50%, pero ya después de haber hecho la intervención pasó a un 88%. El promedio de la dimensión pasó de un 45% a un 77%. Aquí hubo avance importante con una particularidad y es que el interés por participar activamente en clase mostró el cambio más moderado de todo el cuestionario. Pasó de 31.25% a un 50%, sugiriendo que esta actitud requiere intervención más sostenida, ¿sí? Para animar a esos muchachos. Eh, en cuanto a la dimensión 3, que también se tuvo en cuenta que era la medición tecnológica y el aprendizaje basado en juegos, sí, se le preguntó a los estudiantes si los juegos digitales facilitaban la comprensión y ellos dijeron en un principio que el 56% dijeron que sí, pero ya después de la intervención ya fueron mucho más los que estuvieron de acuerdo, o sea, un 88%. De hecho, se le preguntó que si los recursos los motivaban a estudiar matemáticas, los recursos educativos digitales los motivaban a estudiar matemáticas, entonces en un principio el 73% dice que sí, pero ya después de la intervención mucho más animado, ya era un 88%. Los desafíos de juego aumentan su interés. Desde el pretest, el 69% decían que sí, y pasó a una diferencia de 81% cuando pasó la intervención. Y la otra era que si preferían recursos interactivos a la parte tradicional, el 81% decía que sí en el pretest y se motivaron unos otros más, ya indicando que el 88% después de la intervención preferían los recursos interactivos de la tradicional. En el promedio de esta dimensión tecnológica y el aprendizaje basado en juegos se pasó de un 67% a un 86%. eh, ya partía de los niveles más favorables desde pretest. El último ítem se mantuvo el nivel de aceptación más alto, todo el cuestionario en ambos momentos. ¿Sí? Era el último que era prefiero el recurso interactivo digital, por eso es que partimos de en cuanto a nuestra estrategia de intervención. Bien, estos resultados cuantitativos se confirman y se enriquecen que todo con la voces de los propios estudiantes en la entrevista y en los diarios de campo que se implementaron. Por ejemplo, uno de mis estudiantes, que era José Daniel, él afirmó que de 10, un 8 puede comprender y llegar a realizar ecuaciones lineales. Y otro estudiante que tuve y me expresó lo siguiente: ahora me gusta un poco más la matemática porque ahora entiendo más. ¿Sí? Entonces, esta triangulación entre lo que es el dato numérico, lo que es el diario de campo y la entrevista, es justamente lo que a nosotros nos permite argumentar y no solo describir que el recurso tuvo un efecto sobre la motivación. Ahora, es importante señalar también los límites de estos hallazgos, porque el carácter autoinformado de los cuestionarios, la corta duración de la intervención, que sabemos que apenas fueron 2 sesiones, y el tamaño reducido del grupo no permiten descartar un efecto de novedad ante una metodología distinta a la habitual, ¿sí? Y ni generalizar los resultados a otros contextos sin más evidencia. Por eso interpretamos estos resultados como un efecto inicial favorable, sí que requería sostenerse en el tiempo para consolidarse plenamente. Ahora mostramos el recurso Matemáticas Fáciles, su bienvenida, juego número 1, juego número 2 y unas gracias por la participación de los estudiantes a esta actividad. Bien, ¿qué conclusiones podemos nosotros llegar después de esta intervención? ¿Sí? Primero que cada uno de nuestros 4 objetivos específicos encontró respaldo directo en evidencia. ¿Sí? Diagnosticamos un nivel bajo de autoeficacia matemática, diseñamos un recurso que respondió específicamente a este diagnóstico, lo implementamos sosteniendo la motivación y la participación de los estudiantes y evaluamos un efecto positivo, ¿sí? Y que también fue medible sobre la motivación.
especialmente en la dimensión que más lo necesitaba, ¿sí? Que era la dimensión intrínseca. También concluimos y es la conclusión más amplia de este trabajo, y es que la motivación no es un estado fijo que el estudiante trae consigo, ¿sí? Sino algo que puede fortalecerse deliberadamente con estrategias pedagógicas pertinentes y contextualizadas, incluso en un contexto marcado por la vulnerabilidad socioeconómica y la brecha digital, como lo era nuestra institución educativa, como era nuestra institución educativa de Santa Fe. Bueno, ahí fue posible transformar la relación de estos estudiantes con las matemáticas y en particular resignificar el error como una oportunidad de aprendizaje y no como un motivo de vergüenza. ¿Sí? Otra conclusión que podemos tener y es que esta experiencia también tuvo un impacto que trasciende en el aula. A nivel institucional demostró que es posible integrar la tecnología educativa de calidad sin incurrir en costos de licencia. Y gracias al uso de Celiani, dejando un recurso replicable para otros docentes de la institución. Y a nivel personal, presentó para nosotros, como a los docentes e investigadores, una oportunidad de reflexionar críticamente sobre nuestra propia práctica pedagógica. ¿Sí? ¿Qué recomendaciones hacemos nosotros? ¿Sí? A los docentes e instituciones les recomendamos incorporar el aprendizaje basado en juego de una manera más progresiva en la enseñanza de contenidos que generen resistencia, en este caso como el álgebra, ¿sí? Y promover espacios de formación docente en herramientas digitales de acceso libre, como las que utilizamos nosotros, que es Celiane, ¿sí? Eh, a quienes diseñan otras estrategias similares también les recomendamos que deben partir siempre de un diagnóstico riguroso del contexto, ¿sí? Y la necesidad puntual del grupo. Ellos deben incorporar mecanismos de retroalimentación inmediata, ¿sí? Que permita al estudiante corregir errores sin temor, sin que no haya ese temor, ese miedo. Y a futuros investigadores les sugerimos nosotros que ellos amplíen la duración de la intervención y el tamaño de la muestra para obtener evidencia más robusta sobre la sostenibilidad de estos cambios motivacionales, ¿sí? Se estén sosteniendo en el tiempo, especialmente en aspectos como el interés sostenido por participar en clase, que en nuestro estudio mostró un avance más moderado que las demás dimensiones. Y hasta aquí concluyó nuestra intervención. Muchas gracias por su atención.